Ayer por la noche tuvimos una introducción al tema sobre conocer a Dios y hemos estado reflexionando sobre la necesidad de conocer a Dios. Supongo que todos recordáis que uno de los puntos de énfasis en el ministerio de ayer fue precisamente que la vida eterna y la santificación y la vida cristiana no es posible desarrollarla sin el conocimiento vivencial de Dios. Y que conocer a Dios no es asunto intelectual, sino asunto experimental. Que conocemos a Dios en la medida en que nos identificamos con Él, en un diálogo de vida, no de palabras. Ahora, el tema de hoy tiene que ver como complemento al de ayer, en el sentido de que no puedo, así de claro, no puedo conocer a Dios si no conozco a Cristo. El Señor Jesucristo dijo que la vida eterna está en el conocimiento no solo del Padre, sino también del Hijo. De manera que el Señor Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso Juan dice también en su carta que el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. De manera que yo conozco a Dios en la dimensión en que puede ser conocido por el hombre, en la medida en que conozco también a Cristo. Todavía algo más enfático, no puedo conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios sin conocer a Cristo. Escucha lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 27. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y ahora consecuencia, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. De manera que no puedo conocer al Padre sin conocer al Hijo. Tampoco puedo conocer al Hijo sin una relación vivencial con el Padre. Algo más. Jesús hace otra afirmación de las muchas afirmaciones impresionantes de Cristo en el Evangelio. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Luego, no puedo conocer a Cristo sin que conozca también al Padre. Y no puedo conocer al Padre si no conozco directamente a Jesucristo. En cierta ocasión, en el ministerio del Señor, concluyendo ya su andadura en la tierra, cenando la última vez con los discípulos, hay un discípulo que le hace una pregunta o una petición curiosa. Señor, muéstranos al Padre. Yo estoy seguro que en aquella noche los discípulos no sabían qué decían. El único que sabía lo que decía era Jesús. Y aquí hay uno que dice, bueno, ya que es que no entiendo nada, tú hablas de muerte, ¿cómo puede morir el Mesías? Esto no me encaja. Pero bueno, tú dices estas cosas, seguramente que está hablando en parábolas, en alegoría, no sé lo qué. Pero ya que estamos hablando de cosas un tanto espectaculares, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice a Felipe? Felipe, parece mentira. Hace mucho tiempo que estoy con vosotros y me pides, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Luego, la vinculación en el conocimiento de Dios es imposible sin conocer a Cristo. Ayer mencioné que Dios se revela, Dios se manifiesta, yo le conozco, entre otras cosas, por la palabra. Pero de forma especial, no tanto, no solo por la palabra escrita, sino por la palabra encarnada. Cuando leo la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos tiempos, en el momento actual, nos ha hablado por el Hijo. Como sabéis muy bien los que conocéis el texto griego de ese versículo, las palabras de nuestra traducción exigen ponerle un artículo. Porque no diría nada en castellano una frase que dijese literalmente nos habla en hijo. ¿Qué es eso? No se entiende. Hay que ponerle un artículo, nos habla por él. Y cambiamos enormemente la dimensión del versículo. Lo que está diciendo el escritor de la carta a los Hebreos es que el discurso definitivo, exhaustivo, absoluto, pleno, total de Dios se llama hijo. El hijo viene, por tanto, con una misión a la tierra. Misión esencialmente reveladora. Cuando tú preguntas en el mundo evangélico en general, ¿cuál es la razón de la venida de Cristo al mundo? ¿Qué te contestan? Bueno, para salvar a los pecadores. Y es verdad.
No hay duda que Cristo vino para salvar a los pecadores. Pablo en Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Vino para redimir? Seguro que sí. Quiere decir, ¿vino con misión salvadora? No hay duda. Pero primariamente Cristo irrumpe en el mundo de los hombres para revelar al Padre. De manera que Juan dice en el prólogo del Evangelio, en el versículo que se leyó esta noche, aquel verbo, el eterno verbo de Dios, el infinito verbo de Dios, la segunda persona de la deidad se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Mira lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay una alternativa de lectura en este versículo, en los códices más firmes del texto griego, que no pone hijo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, le dio a conocer. Porque indudablemente Juan tiene mucho interés en demostrar, en afirmar que el Hijo encarnado es Dios manifestado en carne. De manera que Cristo viene al mundo de los hombres, ¿para qué? Para hacer visible ¿a quién? Al invisible. Viene para que yo conozca a Dios. El Dios de la Biblia no se esconde en las tinieblas del monte Sinaí, en el humear del monte, en el sonido de bocina. El Dios de la Biblia se hace próximo, viene a mi encuentro en naturaleza humana para que yo, como hombre, viendo al hombre que manifiesta a Dios, pueda conocer a Dios. A Dios nadie le vio, el Hijo le revela. 3 cosas quiero mencionar también esta noche. En primer lugar, Dios. Jesucristo es Dios. En segundo lugar, hombre. Jesucristo es hombre. Y en tercer lugar, el conocimiento que trae a mi vida, a mi experiencia, estas manifestaciones de Dios en carne humana. Primeramente, Jesús es Dios. Yo sé que esta es una doctrina tan fundamental que la conocéis de memoria. El apóstol Pablo dice, a mí no me es pesado deciros qué cosas. Las mismas. Bueno, no quiere decir esto que haya que reiterar asuntos generales. Está hablando de doctrina. La doctrina es inamovible. No me preocupa deciros las mismas cosas. Refrescamos vosotros y yo nuestra mente en esta noche y afirmamos nuestra fe. Jesús es Dios. Así comienza el Evangelio. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es muy interesante el versículo, enormemente interesante, porque la estructura del idioma en el texto griego hace una afirmación, provoca una afirmación enfática de la deidad de Jesucristo, a pesar de lo que algunos por ahí afuera dicen, sobre todo cuando se atreven a poner el artículo indefinido un. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios. Primero, no lo dice el texto griego. En segundo lugar, no puede haber un artículo determinado ahí, porque si lo hubiese, el Verbo sería el único Dios. En el texto griego es clarísimo. Si decimos que el Verbo era el Dios, no hay otro Dios más que el Verbo, porque el artículo determinado en el texto griego, en el idioma griego, excluye absolutamente cualquier otra cosa que no sea lo que el artículo determina. Pero hay otra cosa muy interesante que todos pasan por alto. Ese versículo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. La preposición que traducimos como con es una preposición que nos exige el idioma actual, pero que no está así en el texto griego. La preposición que está en el griego es la preposición cabe. Ahora, ¿tú sabes, utilizas alguna vez en tu vida, usaste alguna vez la preposición cabe? ¿Qué ocurre si yo digo, esta tarde yo estuve cabe Enrique? Vosotros diréis, ¿pero qué dice este hombre? Pues la preposición cabe expresa identidad frontal. No estoy al lado, no estoy detrás, estoy frente a frente con. Es lo que significa esa preposición. Lo que está diciendo es que en la eternidad, está describiéndonos una escena trinitaria en la eternidad. El Padre estaba frente al Hijo en diálogo de comunión absoluto. Y el Padre decía, este es mi Hijo en quien tengo ¿qué? Complacencia, lo va a testificar después. Este es mi Hijo amado, este es el unigénito,
En Él fueron creados los cielos y la tierra, el heredero de todo. Esto es la idea que tiene Juan. Y este verbo, por ser eterno con el Padre, necesariamente tiene que ser ¿qué? Tiene que ser Dios. Cuando si alguno esta tarde me preguntase, ¿cuántos años tienes de padre? ¿Sabes lo que os contestaría? Los mismos años que tiene mi hija mayor. Antes de que ella naciese yo no era padre. Soy padre desde que ella nació. Si la Biblia habla del Padre eterno, ¿qué significa? Que hay un Hijo eterno. No hay posibilidad de que haya un Padre si no hay un Hijo. Si el Padre es eterno y el Hijo es eterno y la eternidad es atributo absoluto de Dios, que tenemos que llegar a la conclusión natural, no lógica, natural, que el Hijo eterno es Dios mismo. Ahora, cuando Juan dice que en el principio era el Verbo, lo que está diciendo es que Dios se está expresando por medio de palabra. El singular ahí es muy importante. Cuando yo quiero daros una idea, menciono palabras, plural. Yo puedo hablar de un libro. Y tú, si yo te menciono, estoy pensando en un libro, tú te imaginas un libro, pero no sabes qué tipo de libro. Te puedo decir después con adjetivos, calificar ese libro, libro grande. Entonces todos los pequeños ya no valen. Un libro de teología, luego los de literatura no sirven. Y tengo que ir dándote ideas, por medio de palabras, y al final tú llegas a tener en tu mente una idea parecida a la que yo tengo. El único que puede determinar la idea absoluta y expresarla, ¿quién soy? Yo que la tengo. Ahora, el texto habla de que Dios se expresa no en palabras, sino en una palabra. Esta palabra es el Verbo. Y el Verbo de Dios viene al mundo de los hombres para expresar exhaustivamente, absolutamente, infinitamente, plenariamente a Dios. De tal suerte que desde la irrupción del Verbo en la historia de la humanidad, Dios guarda silencio sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque ya ha dicho todo. Yo conozco a Dios en la palabra que Él pronuncia, que es Cristo mismo. Por tanto, esencialmente conozco al Padre cuando soy capaz de discernir esa palabra, de comprender la palabra, de captar la palabra y sobre todo, ¿sabes de qué? De vivir esa palabra. La misión de Jesús es, por tanto, una misión de revelación para que yo conozca a Dios. Ahora, si esto es así, si Cristo Jesús viene para revelar a Dios porque es Dios, necesariamente Jesús como Dios antecede al tiempo y a la historia. De otra manera, antes de nacer en Belén fue el creador de todos. Y antes de la creación existía eternamente en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Escucha la Biblia. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego Cristo es la causa vital y absoluta de la creación. Cuando Pablo dice que Cristo es el primogénito de toda creación, o el principio, mejor dicho, de toda creación, ¿sabe lo que quiere decir? Que no es el elemento originante de la creación, es decir, el primer ser creado y tras él el resto de la creación. Lo que está dando el apóstol Pablo es la idea de razón de ser, de fuente de. No se puede producir la creación sin Cristo y no se puede producir la creación fuera de Cristo, porque la creación se produce en Cristo. De manera que el Cristo de la Biblia, el Verbo eterno de Dios manifestado en carne, es el Creador. La palabra, por tanto, la palabra de Dios admirable, irrumpe desde la eternidad y crea. Por eso cuando abres el libro de Génesis, ¿qué lees? ¿Cómo lees? La primera revelación de Dios en la Biblia, y este es un tema encantador, yo os desafío al estudio de ese tema, es el tema actual de la cristología. El diálogo de Dios. Dios se reveló en el principio de toda la Escritura por medio de palabra. ¿Cómo lees en Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, tal. Y dijo Dios, ¿qué? Sea. Ahí tienes la palabra. Esa palabra que expresa la idea generada en la mente de Dios, cuya idea es generada en la mente de Dios por la primera persona de la Trinidad, se expresa por medio de la segunda, porque es la expresión absoluta de la primera. Y se ejecuta por la tercera,
porque el Espíritu no solo oye el sea, sino que conoce lo profundo de Dios. ¿Te das cuenta de la enorme riqueza que hay ahí en ese capítulo? Dios está creando, la palabra eterna crea, la palabra se manifiesta en soberanía. Yo quiero enfatizar esto. Hablaré de esto una de estas noches. No puedo conocer a Dios si no creo que es soberano. ¿Tú sabes lo que significa ser soberano? Significa que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y nadie resiste su voluntad. Indudablemente todas las acciones de Dios van siempre rodeadas de la absoluta identidad de todos sus atributos. Por tanto, Dios no va a hacer nada que contradiga su perfección de amor, ni va a hacer nada que contradiga su condición de justicia. Dios es equilibrado, es equilibrio absoluto en sus perfecciones, pero Dios es esencialmente el soberano. Lo he dicho muchas veces, supongo que aquí lo habré dicho en alguna ocasión, que el tema de la Biblia, la razón por la que la Biblia se escribió es para contestar una sola pregunta. ¿Quién es el soberano? El Dios de la Biblia tengo que conocerlo en esta identidad personal, y todo surge en soberanía a la autoridad de su voz. El universo, los ángeles, los hombres, surgen como un juego de sus dedos, dice el Salmo, y con esa misma autoridad Jesús el Señor sustenta, conforme a lo que dice Hebreos, todas las cosas. Jesús es Dios por otra razón, porque Jesús es el autor de la vida. Mira lo que dice Juan en el versículo 4 de este capítulo. En él estaba la vida. ¿Y qué? Y la vida, ¿no te suena extraño esto? La vida era la luz de los hombres. ¿Tú entiendes el versículo bien? Es un tanto enrevesado ese versículo, ¿no? ¿Qué es esto de que la vida era la luz de los hombres? Bueno, es muy sencillo, es enormemente simple. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Luego, la vida, el origen de la vida, está en la misma persona que dice yo soy la luz del mundo. Cristo es el autor de la vida. Toda la vida procede de Él y es potestativa de Él. Cuando leemos la creación en el libro de Génesis, observaréis que Dios crea al hombre, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué dice el libro? Dice que alentó Dios en las narices del hombre, aliento de vidas. ¿De dónde procede la vida? Del aliento de Dios. ¿Quién es el aliento de Dios? El Espíritu Santo. Pero ¿de dónde toma el Espíritu la vida para alentarla en el hombre? De la segunda persona de la deidad. Nada puede venir a la experiencia humana referente a Dios que no sea por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Por tanto, la vida humana no es más que una proyección de la vida de Dios en un determinado ser creado por Dios. Dios comunica la vida y Dios da vida a esa criatura por medio de la palabra eterna, que es el autor de la vida. La vida es potestativa de Cristo. Por tanto, Pablo dice algo muy importante. Que Jesús es cabeza ¿de qué? De todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. Nosotros tomamos el versículo y lo establecemos en el orden que nos parece a nosotros. Y nosotros establecemos ahí un orden jerárquico. Dios, Cristo, hombre, mujer. No está ahí eso. Por lo menos no está el orden en que nosotros lo usamos. Comienza diciendo que Cristo es cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. ¿Cómo? Porque el concepto de cabeza en ese lugar no tiene nada que ver con autoridad, tiene que ver con comunicación de vida. De manera que la vida de la segunda persona es comunicada desde la primera. No quiere decir que la segunda existió por causa de la primera o comenzó a existir. Simplemente la relación de vida en el seno trinitario se establece de la primera a la segunda y de la primera y de la segunda a la tercera. A veces cuando yo digo esto, que es complicado, porque estas cosas son complicadas siempre. Cuando yo digo esto, procuro ilustrarlo con un ejemplo simplísimo. Tú tienes una de estas, yo no sé cómo se llama aquí, esto a veces en Galicia le llaman zapatillas, ¿sabes lo que es? Es un enchufe de varios... Regleta, ahí le llaman otro. Bueno, el idioma castellano es riquísimo en palabras. Bien, un enchufe de 3. Tú tienes la conexión primera en la pared de donde tomas la corriente, ¿no es esto? Y de ahí pasa la corriente ¿a dónde? Al primer enchufe.
Y del primer enchufe pasa ¿al cuál? Al segundo. Y del segundo al tercero, o a los que sean. Luego la energía, la fuente de vida, es comunicada del primero al segundo y del segundo al tercero. No porque sean más importantes o porque uno sea antes que el otro. Simplemente la comunicación de energía es por ahí, en esa vía. En el seno trinitario la vida de Dios es común a las tres personas divinas, pero parte de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera. No por existencia posterior o por creación, sino por principio de comunicación de vida. De ahí que Pablo diga que la cabeza que comunica vida a Cristo, ¿cuál es? Dios. ¿Y quién comunicó la vida al hombre? Cristo. ¿Y quién comunicó la vida a la mujer? El varón. Fue tomada del varón. Ahí hay un concepto de comunicación de vida. Por eso Pablo dice que hay algunos que se sueltan, ¿de qué? De la cabeza. Por tanto no crecen. No tienen vida habilitada. Esto es un tema que es necesario estudiarlo nuevamente conforme a la enseñanza bíblica. Ahora, si Jesús es Dios, Él se define como verbo, Juan lo define como verbo, Jesús se define como algo más importante y más contundente. En cierta ocasión, Cristo dialoga con sus amigos. Amigos, Él es amigo de todos, pero con sus enemigos incondicionales, los fariseos. Y estos fariseos son ortodoxísimos, súper ortodoxos, pero carentes de gracia absolutamente. Saben que Dios es amor, pero ellos no aman. Y cuestionan la vida de Cristo. Y le llaman blasfemo y cosas de estas. Y Cristo les dice, voy a deciros algo. Antes que Abraham fuese, ¿qué? ¿Tú crees que eso está bien dicho? ¿Yo soy? No. Eso es una incorrección literaria en cualquier idioma. Yo tendría que decir, antes que Abraham fuese, yo era. O yo fui. Más bien yo era. Pero él dice un yo soy. Ninguno se molestó por la incorrección literaria, pero los judíos tomaron piedra para apedrearle. ¿Por qué? Porque el yo soy de la Biblia, el presente absoluto, solo corresponde a la eternidad de Dios. Cuando hablamos de eternidad, no estamos hablando de extensión infinita de tiempo. Estamos hablando de todo lo contrario, de no tiempo, de presente absoluto. Y lo que Cristo estaba diciendo allí a aquellos que le estaban viendo es, mirad, ¿vosotros creéis que el Dios de la Biblia es eterno? ¿Lo creéis? Yo he venido para que lo conozcáis directamente en vuestra medida, como un hombre. Y quiero deciros que antes que Abraham fuese, yo soy. En ese momento, Cristo está diciendo, mira, Abraham tuvo un principio y un fin. Yo no tengo principio ni tengo fin. Yo estoy en presente absoluto porque yo soy eterno. El tiempo surge a la voz creadora del Verbo. Él permanece como Dios fuera del tiempo. Y la gloria de la deidad de este Dios admirable fue proclamada por los ángeles antes de su nacimiento en Belén, delante de su trono. ¡Qué impresionante dimensión! Yo quiero conocer a Dios así. ¿Sabes por qué? Porque conozco al Dios de la Biblia en la dimensión del Dios de la Biblia. A veces el Dios de los creyentes, el Cristo de la Iglesia, es un Cristo muy pequeño. Es un Cristo muy fracasado. Él dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué ocurre? Pues parece que la iglesia no está siendo edificada. Él dice, yo os guardaré de todo mal. Y parece que no estamos siendo guardados de todo mal. Tenemos una idea de un Cristo pequeño. No, el Dios de la Biblia, manifestado en Cristo, el que yo necesito conocer, en la dimensión en que lo necesito conocer, es el Dios infinito, cuya omnipotencia absoluta, soberanía absoluta, perfección absoluta, se manifiesta en su naturaleza humana mediante acciones sobrenaturales que Jesús ejerció. Bueno, sería muy interesante seguir hablando de deidad. Necesito hablar de humanidad. Hay una frase notable y notoria en el versículo. Aquel verbo se hizo. No dice eso. Fue hecho carne.
Luego hay una intervención trinitaria en todo ese proceso. El Padre va a entregar a su Hijo, a dar a su Hijo, el Hijo va a asumir una naturaleza humana, el Espíritu Santo de Dios va a confeccionar, permitidme usar esa palabra, sobre la persona divina del Verbo, la naturaleza humana de Jesús de Nazaret. Dios, el Dios admirable, viene a una experiencia novedosa para Dios. Dios se encarna haciéndose hombre. No es Dios que se posesiona de un hombre para manifestarse a los hombres, sino que es Dios mismo que se hace hombre. Esta es la gran dimensión del versículo 14 de Juan. Dios se hace hombre. Y este proceso admirable obedece esencialmente a la determinación eterna y divina de salvación. Yo voy a recordaros esto porque es un conocimiento de Dios que yo necesito cada día. El Dios de la Biblia salva al hombre no porque el hombre pecase, sino porque Él lo determinó. El Dios de la Biblia estableció la salvación del hombre antes que el hombre pecase. ¿Quieres oírlo en palabras de la Biblia? Escucha, Pedro. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya preparado, determinado, establecido, predestinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Luego, antes de la creación, Dios determinó salvar. ¿Lo hace por qué? Lo hace por absoluta soberanía. Y en este proceso admirable de salvación, la determinación que Dios establece en la eternidad, en el tiempo eterno de Dios, se ejecuta en la historia de los hombres. ¿Cuándo? Cuando el tiempo de los hombres concuerda con el tiempo de Dios. Bueno, alguien me va a decir, pero estás diciendo absolutamente cosas contrarias. Si no tiene Dios tiempo, ¿cómo hablamos de tiempo de Dios? Dios determina en su soberanía que en un determinado momento de la historia de los hombres, el Verbo de Dios irrumpiría en la historia de los hombres. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y Pablo dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Una de las cosas que nosotros somos, los hombres somos en nuestros días cada vez más esclavos del reloj, ¿no es esto? Estamos siempre viendo al reloj. Claro, tenemos tan poco tiempo y tanto que hacer que no tenemos más opción que decir, uy, tengo necesidad, y estamos siempre estresados por eso. Uno de los graves problemas que yo tengo a veces, ¿sabéis cuál es? Bueno, últimamente no tanto, despierto temprano. Pero ¿sabes cuál es el problema que yo tenía siempre? El despertador. No hay cosa más fantástica que pongas el despertador para las 8 y no le des al disparador. Y tú estás ahí, 8, 8:30, y por fin abre los ojos a las 10 menos cuarto y ¡oh! ¡El tiempo! Claro, el tiempo tuyo voló. El despertador de Dios nunca falla. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios irrumpe en el tiempo de los hombres y este portento admirable se cumple por lo que la Biblia enseña como la encarnación virginal del Verbo de Dios. Así lo dijo el ángel a la Virgen María. ¿Recuerdas las palabras? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un verbo formidable también ahí. Ayer hablé del verbo conocer como identidad. El verbo cubrir tiene que ver con concepción. De manera que cuando se habla en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de las ovejas de Jacob, que le robaba a su amable suegro, y el suegro le robaba a las de Jacob, eran iguales los dos. Esto dice que las ovejas de Jacob, o los corderos, los machos, cubrían a las ovejas. Es decir, se producía una relación en la intimidad de esos animales que traía como consecuencia la generación de una nueva oveja, sí, pero no, estaba buscando de una nueva descendencia, es la palabra que yo estaba diciendo. El Espíritu Santo viene sobre la Virgen, actúa en ella, la cubre con su sombra y en el seno de María comienza el proceso de gestación del Verbo eterno de Dios en su humanidad. Y viene al mundo de los hombres, por tanto, no es un hombre que se hace divino, escúchalo bien, es Dios que se hace hombre, o de otra forma, no es un hombre que se hace divino, es Dios que se hace humano.
Y aquí está un enorme misterio de una dimensión tan grande que yo necesito conocer a Dios de esta manera, porque me pregunto inmediatamente, ¿por qué motivo ocurre esto? Y las respuestas son siempre respuestas teológicas, genéricas, que no satisfacen, por lo menos a mí no me satisfacen. Bueno, lo hizo porque tenía que morir por nosotros, es verdad, es verdad. Solamente en la naturaleza humana puede morir. Bueno, lo hizo porque tenía que manifestar a Dios en el mundo de los hombres, también es verdad. ¿Sabes? Dios entra en la temporalidad con un propósito, que conociéndolo tú, entres en la esfera de la eternidad. ¿Cómo digo esto? El Dios eterno, que como eterno no tiene tiempo, se hace hombre. ¿Y entra en qué? En el tiempo de los hombres. La vida de Cristo se cuenta en horas, minutos y segundos, meses y años, ¿o no? Claro que sí. El Dios de la Biblia comienza a vivir la experiencia del tiempo para que tú, que eres un temporal, tengas en Cristo vida de eternidad. ¿Y cómo la tienes? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, el Dios a quien yo quiero conocer entra en la experiencia de carne humana y en las limitaciones del hombre. Voy a leer la Escritura. Dejemos que la Biblia hable. Son sus palabras y no las mías las que Dios va a usar para edificarnos. Dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué más? Varón de dolores. ¿Qué más? Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Entiendes por qué Cristo viene como hombre? No solo para experimentar en él las miserias del hombre, sino para que tú conozcas el amor de Dios por medio de ese hombre. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Viene con un mensaje de paz. El diálogo de Cristo para los hombres es un diálogo de amor. Es el diálogo de la expresión absoluta de Dios en lenguaje que tú puedes entender. Es Dios que se deja manosear por las manos de los hombres. Y esto lo tiene muy claro Juan cuando escribe su carta primera y dice, hablando del Verbo: lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos. ¿Tocante a qué? Al Verbo de vida. En la historia de la deidad, Dios se hace tan próximo que no puedes dejar de conocerlo. No viene al hombre para que le conozcas en la distancia de su majestad gloriosa, porque nunca podrás acceder a ella. No viene para que lo conozcas en las perfecciones de su omnipotencia que te causan pavor. Viene para sentarse en el banco de tu vida y conversar contigo y de ti. En carne humana sufre, ¿sabes para qué? Lo dice la Escritura. ¿Por qué Cristo viene a esta experiencia? Porque siendo probado en todo, tentado en todo según nuestra semejanza, es poderoso ¿para qué? Para compadecerse de los que son tentados. Hermanos míos, no hay conocimiento más glorioso. El Dios de la Biblia no transige con mi pecado, pero extiende una mano de restauración en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo caigo, Él sabe por experiencia lo que es la tentación y el camino de la caída. No quiere decir esto, por favor, que Él diga, bueno, como es un hombre débil, pues cayó. No. El pecado, por pequeño que sea, tiene una importancia capital. ¿Entiendes esto? Voy a decirlo de otra manera para que nadie entienda mal lo que estoy diciendo. La santidad no es una opción para la vida cristiana, Es la única manera de vivir la vida cristiana. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Enormemente claro. Pero lo que quiero decir es que en mis fracasos, Cristo restaura porque es capaz, está capacitado por experiencia propia para compadecerse de mis miserias. Este año en nuestra iglesia estamos con un programa, un proyecto
Cada año tenemos un énfasis especial, este año es evangelización. Pero no podemos hablar de evangelización sin hablar también de restauración de los que están lejos. Y tenemos un programa, un proyecto que se llama Oveja 100. ¿Sabes lo que es la oveja 100? Hay 99 en el rebaño y hay una que está ¿dónde? Bueno, está por el monte. Oh, pues déjala que la coman los lobos. Bueno es ella, déjala. ¿Para qué vamos a molestarnos? Una más, una menos. Cristo dice que dejó, en la parábola, las 99 que están en el aprisco. ¿Qué hizo? ¿Fue a buscar a quién? A la que estaba perdida. Luego tú no puedes tratar de alcanzar nuevas ovejas si te olvidas de las que están lejos del Señor. Y necesariamente tenemos que proceder a un ministerio absoluto de restauración. Ahora, ojo con ese ministerio. La oveja que está lejos del Señor no está en el hoyo y tú eres el Salvador. No, es tu hermano en Cristo. ¿Entiendes eso? A veces nosotros tenemos un defecto como hombres. Mira, se ha apartado, pobrecita, vamos a buscarla. Entonces yo la encuentro y digo, mira, tú estás lejos del Señor. Y ella me preguntará, o él me preguntará, y tú estás cerca, ¿verdad? No es eso el camino. Es simplemente extender un abrazo de Cristo a aquella que es oveja del buen pastor. Sin preguntas. Sin ninguna pregunta. Solamente invitándola ¿a qué? A restaurarse al lugar de comunión que le corresponde. ¿Entiendes eso? Es que eso es lo que hizo Cristo. Cristo viene a mí, al mundo de los hombres, en forma de hombre para que yo lo conozca. ¿Cómo? Tengo 10 minutos por delante nada más. ¿Cómo lo conoció Juan? ¿Quieres leer el versículo de nuevo de 1:14? Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos. Te das cuenta que no habla de conocer intelectualmente, sino de experiencia de vida. Vimos su gloria. Y la gloria que vimos de él es como del unigénito del Padre. Ahora, ¿cuál es la gloria que impactó a Juan? ¿Qué te parece? Algunos te dirán la impresionante dimensión de la transfiguración. No tengo la menor duda que Juan quedó impactado por la gloria de la transfiguración. No tengo duda. Bueno, tampoco esa lo que ocurre que Juan ve toda la panorámica de milagros. Él selecciona 6 en su evangelio. Estaba impactado de la omnipotencia de Jesús. No tengo duda que estaba impactado de la omnipotencia de Jesús. ¿Quién no? Pero dice Juan qué es lo que le impactó. ¿Qué es lo que le impactó de Cristo? Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de omnipotencia, soberanía. No, lleno de gracia. Luego, la fidelidad de Dios y la gracia de Dios es lo que impactaron a Juan. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito conocer al Dios de gracia. Yo no necesito conocer al Dios, bueno, tengo que conocerlo. No necesito conocer, porque soy un pecador, al Dios justiciero. No existe ese Dios, No necesito conocer al Dios disciplinante. Necesito conocer al Dios de gracia. Al Dios que viene a mi encuentro, que desciende a mi lugar, que me toma en donde estoy y veo la vida de Cristo. En la revelación de Dios y en el conocimiento de Dios y descubro que esa gracia hace que Jesús descienda al mundo de los hombres. ¿Quieres oírlo en palabras de Pablo? Y aquel verbo se hizo carne y... No, perdón, este es de Juan. Y ya conocéis la gracia, tantos textos. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, ¿para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia hace que Cristo venga a mi encuentro, que se acerque al pobre, que alimente al necesitado, que sane a los enfermos, que resucite a los muertos, que perdone los pecados y que restaure la comunión con Dios. Esta es la gracia. Y Dios quiere que le conozcamos como el Dios de la gracia. Hay por ahí un libro que habla del Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. No gastéis ni un peso, ni un euro en ese libro. No merece la pena. Solo el título ya lo dice todo. ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo o no? ¿Y cómo se manifiesta Dios a Moisés?
Moisés, aquí estoy yo, anda muy derecho y que nadie falte a un solo mandamiento mío, sino, ¿dice eso? Dice Jehová, fuerte, valiente, poderoso, rico en misericordia, que guarda la gracia con todos los hombres. ¿Lo dice o no lo dice? Es que el Dios de la Biblia es un Dios de gracia, es un Dios de compasión, es un Dios de alcance, y la gracia del Padre envía al Hijo, y la gracia del Hijo desciende al mundo de los hombres, y la gracia del Espíritu Santo regenera el corazón de los perdidos que creen en Cristo. Escucha la Biblia, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Oh, me impresiona la cruz? Sí, me impresiona. ¿Quién puede pasar junto a la cruz y seguir siendo lo mismo? ¿Recuerdas aquel poema de Mariano Sameón? ¿Quién puede su vista posar en tu leño y luego, insensible, su ruta seguir? ¿Quién puede? Nadie. Ante la cruz, la vida del creyente cambia. ¿Sabes por qué no hay mucho más compromiso en la Iglesia? Porque se predica la cruz a los perdidos, pero no tanto a los creyentes. El apóstol Pablo dice cómo alcanzar compromiso de vida cristiana. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué? No vivan para sí. ¿Por qué? Porque murió por ti. Porque ha dado su vida por ti, porque te ha alcanzado en su gracia, porque ha muerto en la cruz. Y la gracia se manifiesta en la cruz, y la gracia se manifiesta en la búsqueda. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y la gracia se expresa en el alcance. Pero sobre todo yo quiero mencionarte esta noche que la gracia más impactante que yo veo de Cristo en todo el Nuevo Testamento es la gracia de restauración. El ejemplo más simple, pero que a mí me impacta siempre, no puedo dejar de leer el pasaje sin guardar silencio, es la restauración de Pedro. ¿Recuerdas el pasaje? ¿Recuerdas la historia? Pedro se enfrenta con Cristo en la noche de su juicio, de su ilegal juicio. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué hace Pedro? Muchas cosas. Pedro es un mentiroso. Pedro dice, yo no conozco a ese hombre. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. ¿Era verdad? No, no era verdad. Pedro rebaja a Cristo. En el camino, en Cesarea, dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ahora qué dice? Yo no conozco a quién. A ese hombre. Pedro, además de mentiroso y de humillador de Jesús, es un perjuro. Cuando le dijeron, pero si tú eres de ellos, comenzó ¿a qué? A jurar. A ponerse bajo juramento, un perjuro. ¿Tú sabes lo que dice la ley? ¿Qué había que hacer con el perjuro? ¿Qué había que hacer con él? Apedrearlo. Y esto es Pedro. Y Pedro está muy inquieto, muy nervioso. Va 2 veces a la puerta de salida, pero aquella puerta está como cerrada con llave. Y se queda allí. Y él lo que quiere es marcharse de una vez de allí. Y de pronto concluye todo el abuso contra el Señor. Y el Señor, con los golpes en su rostro, etcétera, etcétera, pasa por el patio conducido al calabozo de la casa de Anás, donde va a ser encerrado hasta la mañana, que lo van a llevar delante del gobernador. Y cuando cruza el patio, al pasar, ¿a quién ve? A Pedro. Nada más que la mirada. Es una mirada de gracia que impacta el corazón de Pedro. Y como ya no hace falta seguridad allí, la criada abre la puerta. ¿Y qué hace Pedro? Saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, y ahora resurrección. Y ahí está Jesús, los otros discípulos y Pedro. Yo supongo que el corazón de Pedro latía a 120 pulsaciones por minuto. ¿Qué va a decir Jesús? Y Jesús comienza a hablar con Pedro, delante de aquellos. Dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Bien, apacienta mis ovejas. ¿De verdad me amas? Sí, Señor, te quiero mucho. Apacienta mis ovejas.
¿estás seguro que me amas? Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes hasta dónde te amo. Bueno, Pedro, apacienta mis ovejas. Y claro, yo leo el pasaje y digo, ¿por qué 3 veces me amas? ¿Cuál es la respuesta que se ha dado a ese versículo? Siempre. ¿Negó 3 veces? ¿Pido testimonio 3 veces? Creo que no. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios en el capítulo 13 dice algo muy serio. Si yo tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Sabe lo que dice Jesús? Si no tienes amor al maestro, no puedes pastorear las ovejas. Solo puedes servir a Dios si estás impregnado del amor de Dios. ¿Comprendes esto? Y el amor de Dios no es el amor del látigo contra el que transgrede un mandamiento. Es el encuentro en gracia para restaurar al caído. No hemos entendido esto a lo largo de los últimos años. Y el mensaje de gracia de la cruz se ha transformado en un mensaje de ley contra el pueblo de Dios. Cristo me hace conocer que Dios no busca un pueblo de formas, sino de fondo. Termino este punto inmediatamente. ¿Cuántas veces iba Jesús a la sinagoga por la semana? ¿Cuántas? ¿Sabéis cuántas? Lo dice la Biblia. Iba solo el sábado. Oye, pero los fariseos iban todos los días, sí, 3 veces. Por la mañana tempranito siempre llegaban a tiempo. Al mediodía casi nunca llegaban a tiempo. Porque les interesaba más llegar a la esquina de la calle. Como era la hora de la oración, llegaban a donde hay mucha gente y allí el fariseo paraba porque era a las 12 de la mañana, hay que orar al cielo. Y ahí todo el mundo aplaudiendo al fariseo. Por la noche también llegaban a la sinagoga. Cristo solo el sábado. ¿Y durante la semana dónde estaba Jesús? Con la escoria de la sociedad. Sentado con los que no les permitían la entrada, las personas que no se les permitía entrar en la sinagoga, porque eran pecadores, eran publicanos, eran mendigos, eran rameras, eran no sé cuántas cosas más. Con ellos está Jesús. No puedo sentarme a la mesa de un gentil, mucho menos de una persona como esta. Me contamino. ¿Y Cristo qué hace? Come y bebe con ellos. ¿Y qué come Jesús? La comida de ellos. ¿Y qué bebe Jesús? Un refresco. Bebe vino. ¿Y cómo le llaman los fariseos? Comilón y bebedor. Este es Jesús. Jesús es el hombre social por excelencia. Tiene un mensaje para la sociedad de su tiempo. ¿Entiendes esto? Si no conoces a Jesús, no tienes mensaje para el día de hoy. Nuestras iglesias necesitan un reciclaje urgente para esto. Un día va a entrar por una puerta de esta iglesia, a lo mejor, un matrimonio gay. Le vamos a decir al portero, el próximo domingo si los ves venir, los espantas. Necesitan a Cristo, ¿sabes esto? La sociedad de hoy necesita a Cristo en esferas de tragedia espiritual y moral. Sí, pero también en la alta sociedad. ¿Tiene la iglesia un mensaje para la alta sociedad? ¿Tiene un mensaje para los técnicos y para los médicos y para los ingenieros de hoy? ¿Tiene? ¿Puede expresar un mensaje comprensible para ellos? ¿Lógico para ellos? ¿La iglesia necesita situarse en el tiempo de hoy? No, en el futuro al tiempo de hoy. No podemos estar predicando el mensaje para el año 2010. Tenemos que prepararnos para predicar el mensaje para el año 2011. ¿Comprendes esto o no? Estamos predicando un mensaje de hace 160 años y nos sentimos tan felices cuando nada de eso tiene encaje en la sociedad de hoy. Tengo necesidad de conocer a Cristo para predicarlo. ¿Algo más? Sí. Tengo necesidad de conocer a Cristo en un conocimiento de vida cotidiano. Pablo dice, vimos su gloria.
No me han hablado de ella, la he visto. Yo he visto a Cristo y he quedado impactado. Tenemos que conocer a Cristo cuando, lo dije ayer también, en los momentos de angustia y en las dificultades. Cuando todo en tu entorno sea complejo, dramático, absurdo, ilógico, cuando te sientas oprimido hasta el fondo del alma y no sepas el por qué, tienes solo una forma de salir con victoria. ¿Sabes cuál es? Escucha las palabras de Santiago. Pero Él da mayor gracia. Y porque Cristo es el camino, abre entrada para ti, para mí, ¿a dónde? ¿A dónde? Al trono de la gracia. Para que tú en Él y por Él accedas y alcances el oportuno socorro. Hay un cántico que no es que tenga una música tal vez demasiado buena, pero a mí me entusiasma, es su contenido. Mis pruebas no son mayores que mi Dios. Y este Dios admirable va a hacerme superar las pruebas. Y cuando yo llegue a una situación in extremis que ya no sepa dónde ir, y esté el mar por delante y los enemigos por detrás, y el desierto me envuelva, Cristo me va a hacer caminar encima de las aguas. ¿Entiendes eso o no? Esto es conocer a Jesús. Y lo conozco muy bien, porque en mi vida he visto su fidelidad. Dios es fiel. Hace prácticamente 30 años, 29, que estoy en el ministerio a pleno tiempo. He pasado por muchas pruebas, por muchas inquietudes, por muchas dificultades. ¿Quieres que te dé esta noche el testimonio mío de todo eso? En una sola palabra: Cristo es fiel. Él puede hacerte descender a momentos de zozobra terribles, ¿sabes? Para decirte: aquí estoy yo, no temas, estoy a tu lado. He creído y creo de una forma absoluta que mi Señor en su fidelidad ha hecho una promesa que es un compromiso. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Lo crees? ¿Con esto o con esto? Si tú crees que Él edifica la iglesia, puedes estar tranquilo. No quiere decir que no hagas nada. Tú tienes que hacer. Tienes que estar en la disposición de trabajar, de ministrar con tus dones, con tus recursos espirituales al Señor. Pero quiero decirte que el compromiso que Cristo tiene contraído contigo y con Dios es: yo edificaré mi iglesia. Y mientras el Señor de la gloria no sea una realidad vivencial en su iglesia, la iglesia no tiene nada que hacer. La iglesia de nuestros días es un barco lleno de náufragos, desorientado absolutamente. Remeros que cada uno rema en dirección contraria al otro. Y el barco está a punto de zozobrar. ¿Sabes por qué no se hunde? Porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Es hora de hacer un alto en nuestra andadura cristiana en España, queridos. Es urgente. Necesitamos dejar de teorizar sobre Cristo. Necesitamos dejar a un lado la teología superior respecto a Cristo. Tenemos necesidad, ¿sabes de qué? De conocer a Jesús. Necesitamos conocerlo en la reunión. Necesitamos conocerlo en la iglesia. Necesitamos conocerlo en la familia. Pero yo necesito algo más. Yo necesito conocer a Jesús, yo, directamente. Yo quiero sentir la mano de Jesús tocando mi espalda, como dije ayer sobre Juan. Quiero sentir su mano secando mis lágrimas. Quiero sentir los recursos de su poder dándome aliento en las necesidades. Quiero saber que estoy en el camino nuevo y vivo. Quiero saber que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Quiero conocer al Señor. Cristo nos llama a mirarlo a Él esta noche. Los creyentes estamos muy desorientados porque estamos viendo para los lados. ¿Tú sabes a quién vas a ver a tu lado? Bueno, a uno que se ríe de ti. Y comienzas tu tarea mala.
y estás viendo para atrás y dices, uy, cualquier tiempo pasado fue mejor. Tampoco es verdad. La vida cristiana tiene una forma de camino nada más que una. Puestos los ojos en quién, en Jesús. ¿Necesitas conocer a Dios? Sí. Entonces necesitas conocer a Jesús. Esta tarde yo levanto mis ojos al cielo. Sé que Él viene. Y mientras viene Él y espero su regreso, quiero descansar en Él. Quiero conocer al Señor. Quiero acercarme a Él por la mañana y decirle, Señor, yo quiero conocerte más en este día. Quiero llegar a poder decir, como el apóstol Pablo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios, a veces, para que le conozcas de verdad, quita tus apoyos, aquello en que tú descansas, aquello en que tú confías, lo que es el sueño de tu vida, te lo quita. ¿Sabes para qué? Para que descanses en Él. En cierta ocasión se estaba construyendo un gran puente en un río, ya hace años. Los puentes se construían con un encofrado de madera. ¿Sabéis lo que es el encofrado, verdad? Las tablas de madera que se ponen para colocar el hormigón y que esfragüe la palabra y se haga duro. Bueno, el ingeniero que dirigía aquella obra le dijo a su hijo pequeño, ¿quieres venir a ver cómo sacamos las maderas del puente? Sí. Fue con el padre lo sentó a la orilla del río, el puente enfrente, y le dijo, mira, verás cómo vamos a sacar esas maderas. Y él vio cómo venían grandes máquinas, ponían cadenas en las maderas, tiraban y con un tremendo estruendo partían las maderas y caían al río. Y el niño le dijo, papá, ¿para qué pusiste esas maderas? Y el padre le dijo, para que el puente se sostuviera. Entonces, ¿por qué se las quitas? Y el padre dijo, porque ahora el puente necesita descansar solo sobre la piedra que está en el fondo del río. ¿Cuántas maderas ha quitado Dios de mi vida a lo largo de los años? ¿Cuántos sustentos sobre los que yo confiaba desaparecieron en mi vida? Pero tengo una experiencia gratificante para su gloria. Ahora sé que Él puede y que es poderoso. Hermanos amados, yo pido a Dios que todo cuanto comparto con vosotros en este tiempo no sea para almacenar datos acerca de Dios, sea para que tú salgas esta noche de este lugar y vayas a tu casa y entres en tu habitación y en el silencio de tu pieza digas a Cristo, Señor, por favor, quiero conocerte más. Dios añada sobre nosotros su bendición.